Susi. ¿Y qué tal si solo siente? Canalizadora Vero, sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, ajo, ajo. Muy buenas tardes, buenos días. Bella, Vero, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Muy buenos días desde un invierno, un otoño invernal en Argentina. Otoño invernal en Argentina. Y acá con un calor infernal en la CDMX. ¿Qué tal allá, California, Bella? Aquí raramente que hace frío. Muy extraño. O sea, tenemos Mayo tres y climas. es frío. Tenemos tres climas. ¿Tú también estás teniendo frío, Vero? Muchísimo, fuera de lo normal en esta época. Entonces el que está en el infierno solo soy yo. Muy bien, a ver, vamos a empezar el día de hoy con una canalización, la cual va a darle voz Bella en esta ocasión. Así que vamos a empezar con eso y ya desarrollaremos los temas. Así que, Bella, adelante. Mensaje recibido el 21 de diciembre del 2012. Nuestra experiencia en la Tierra es solo una experimentación. Somos energía en movimiento. Solo es movimiento más denso. El objetivo del universo es el movimiento constante, en esta u otra vibración. Movimiento. La realidad es un teatro. Se nos dijo, creed todo, pero no creáis nada. O sea, debemos experimentar, pero no creer lo que experimentamos. Eso es estar aquí y ahora. Porque estar aquí y ahora es experimentar el propósito. ¿El propósito de qué? El propósito del movimiento. En la Tierra viven en la linealidad, pero eso no es la realidad. El propósito es el movimiento. Los golpes que recibimos en la Tierra, las enfermedades, los llamados obstáculos, son solo recordatorios de que hemos estancado el movimiento aquí en este planeta denso. El movimiento estancado es la angustia, la miseria, la depresión y la decepción, porque no se mueve y se queda en el mundo denso y se deprime, se decepciona, porque no se ve que no hay dualidad. Se confunde con la realidad y juzga, y piensa que esto es bueno o esto es malo, y entonces se queda en este plano. Las sincronías, las señales, son solo eso, indican por dónde seguir para sacar el movimiento del estancamiento. No hay propósito, solo movimiento. Bueno, esa fue la canalización que nos compartieron el día de hoy. Creo que denotaría o yo haría mención o la palabra, creo, el bottom line o la palabra para mí que resonó fue movimiento. Fue justo, ¿no? Un cambio o sí, tal cual, la palabra movimiento, el seguir adelante, el no estar estático. Eso fue lo que para mí resonó. No sé para ti, Vero, ¿qué fue lo que más resonó? Lo que más resonó para mí fue la palabra sincronías, como mensajes de la realidad, como señales que nos indican el camino, que no tienen que ver con nuestra mente, que nuestra mente siempre está creando futuros posibles basados en el pasado. Entonces es una mente que proyecta en su realidad, no es una mente creativa.
que acciona siempre la mente desde el temor. Entonces, y desde el temor, el movimiento suele estancarse, porque tememos movernos, tememos equivocarnos, nos mantenemos estáticos. Entonces la palabra sincronías me hizo mucho sentido, pero también me venía algo que, bueno, me es inevitable que surjan recuerdos de mí o información más científica por mi formación. Y entonces me venía la palabra una y otra vez, mientras leía la palabra homeostasis. Y la homeostasis es el equilibrio. Y el equilibrio siempre está en movimiento. Un cuerpo en homeostasis es un cuerpo en movimiento. Constantemente de las células entran iones, salen iones. Siempre hay un movimiento. Movimiento de agua, movimiento de moléculas. Cuando un cuerpo entra en un equilibrio absoluto, en un equilibrio estático, eso es la muerte. Entonces eso es lo que me venía así como muy presente, muy contundentemente cuando leía la importancia, cómo nuestro cuerpo, y cómo en la naturaleza, ¿no? Pero digo, la primera naturaleza, que es nuestro cuerpo, nos muestra verdades, ¿no? Cuando estamos confundidos, lo mejor que podemos hacer es ver cómo funciona el universo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona la naturaleza, cuando estamos confundidos con nuestra mente. Cuando nuestra mente o nuestras ideas nos confunden. Y entonces esto del movimiento, de la homeostasis, del movimiento de las estaciones, hablando de las estaciones al principio, ¿no? Que decíamos, hace calor, hace frío, bueno, más allá de que esté un poco toda vuelta últimamente, no es posible el invierno sin el otoño, sin el verano, sin la primavera, no es posible la noche sin el día, no es posible la sístole del corazón sin la diástole, todo es movimiento en el mundo visible. En el mundo invisible, todo está en movimiento también, o sea, todos es energía rotando, así como los planetas giran alrededor del Sol, los electrones giran alrededor del núcleo, en el mundo visible, así como en el mundo invisible, ¿no? En el mundo de arriba como en el mundo de abajo, todo es movimiento. Y la vida es movimiento, entonces confiar en el movimiento que nos propone la vida. Confiar en el movimiento que nos propone la vida sobre todo y bajándolo más a la realidad, y con esto paso el micrófono. Cuando entra el temor, porque el temor siempre es el temor al cambio, y el temor al cambio es lo que nos mantiene paralizados. Y algo que me vino, recuerdo, no sé si fue en esta canalización o en otra, era que hay 3 caminos posibles, que es el camino recto, donde uno ve por dónde, ve las señales, está en contacto con su corazón, está en contacto con su intuición y avanza derechito. El segundo es el camino de los desvíos, ¿no? Es como hay un camino recto y hay un desvío, y es tan válido como el camino recto, porque no hay forma de aprender el camino de regreso si no nos vamos del camino. Entonces, en ese desvío, que es movimiento, estamos aprendiendo, estamos recordando cómo regresar, ¿no? Y para nosotros, y después también para acompañar a otros en ese regreso cuando nos perdemos, ¿no? Y decían, el único camino, y no me acuerdo exactamente qué palabra se usaba, pero el único camino que realmente puede detenernos es el no movimiento, ¿no? El no accionar por temor. Entonces digo, ¿qué pasa cuando tenemos miedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? No confiamos en ese movimiento que la vida nos está proponiendo. No escuchamos las señales, es como la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Por ejemplo, ¿qué es un cáncer? Son células que dejan de recibir los mensajes del resto de las células y se independizan, toman el control, pierden el contacto con su entorno, no ven las señales, no ven las sincronías, sería aplicado a la realidad nuestra humana. ¿Y qué pasa? Se empiezan a reproducir desenfrenadamente, controlan todo, pierden el contacto con la realidad. Y eso también es muerte. Entonces digo,
conectar con lo de las sincronías, la importancia de escuchar. Efetá, dice en la Biblia, escucha, atención a lo que hay aquí ahora a mi alrededor, por dónde me está llevando, cómo me está guiando, y tener fe, confiar en esa guía que trasciende la mente racional. Bella, ¿tú qué Bueno, para mí resonó interpretaste? bastante este tema de creed todo, pero no creáis nada. Esa es una primer cosa fundamental para mí, el estar aquí y ahora. Y yo lo percibo así. A mí me gusta normalmente traer ejemplos que mi mente pueda simular y decir, ok, se puede dar una explicación con manzanas y canicas, dicen por ahí. Okay. Pero yo me imagino como cuando nosotros vamos a la feria. Vas a la feria con un propósito, ¿no? Que dices, hey, yo quiero venir a experimentar el juego. Te metes al juego, te formas y dices, voy a elegir estar en la montaña rusa, porque creo que es algo más genérico. Una montaña rusa. Subes, bajas, giras, das vueltas, te tuerces y hay muchas cosas, pero tú estás formado en la fila. Entonces, ingresar a la experiencia, como quien dice, es decir, yo quiero tener la experiencia por sí misma. ¿Hay un propósito en ello, en general? Pues no, simplemente es la experiencia, porque aún no has tenido la experiencia. Entonces, cuando tú ingresas a la experiencia, simplemente te montas y estás dejándote guiar por el movimiento. Para mí este es el propósito en general de lo que se nos está hablando universalmente y de la misma existencia, del mismo humano, del mismo proceso de lo que tú hagas en tu vida. Y es simplemente el propósito es experimentarlo. Y en la experimentación significa que te vas a mover, que va a haber movimiento, pero eso implica que va a haber subidas, va a haber bajadas, va a haber curvas, va a haber momentos donde te tuerces, va a haber diferentes experiencias que no llegan a ningún fin. Quiero decir, no era el propósito lograr subir con el carrito y llegar arriba, o lograr con el carrito ahora ir abajo, o lograr con el carrito torcerte, no. En sí no hay ningún fin, es vivir todas. Va una constante en movimiento ese carrito. Cuando hablan de estar aquí y ahora, implica no perderte de esto, de que todo es un movimiento constante y que nada llega a un final, a un propósito determinado. Por eso es que cuando vemos el día y la noche, no podemos decir, bueno, el propósito de haber vivido esta oscuridad y esta noche ahora es llegar a que sea el día. O viceversa, ahora el propósito de haber vivido todo el día fue lograr llegar ahora sí a dormir a la oscuridad. No, es un movimiento constante. ¿Cuál es el propósito? ¿Que sea día o que sea noche? Ninguno. El propósito es que siempre se esté moviendo y haya transformación. Ese es un principio universal que se llama el principio de la impermanencia. Es una cualidad de la conciencia en sí misma. Entonces, lo que yo comprendo aquí es que cuando nosotros, no significa que nos estancamos literalmente y no me muevo. No, eso es imposible. Es al contrario, empieza a haber una desaceleración como uno pone los pies en el freno y dice, no, espérate, ya no me está gustando esta curva que se está a punto de llegar o que ya estoy sintiendo. Cuando uno empieza a tratar de poner los frenos, desacelera, se siente más denso el movimiento porque estamos yendo en contra de la energía que va hacia adelante. Sin embargo, al tratar de poner esos frenos y ponerse más intenso, es lo que conocemos como la enfermedad. No obstante, pues la vida no va a dejar o va a parar. O sea, no, tú puedes tratar de poner los frenos, que viene siendo ese sufrimiento, pero no va a parar. O sea, eventualmente te va a dar un empujón o un jalón, o va a ser más lento tu llegar a ese lugar, pero eventualmente vas a tener que llegar. Entonces, esta es la interpretación que yo le voy dando a este espacio. A mí me llegó más, dijeron algo sobre los tiempos, sobre enfermedades o algo así, ¿no? Se mencionó algo por ahí. Lo interpreté como hace no mucho a lo que tuvimos, ¿no? A la pandemia, tal cual, a ese movimiento que hubo, que para mí, digo, han habido
varias etapas en la historia humana, ¿no? La peste negra, han habido muchas cosas que creo que no habían alcanzado la dimensión que alcanzó esto a que en este momento de la vida en que nos encontramos la humanidad es un momento globalizado, en donde hoy podemos saber lo que está comiendo el que vive en China, como el de África sabe lo que está pasando en Europa, ¿no? Estamos interconectados no solo de una manera astral, sino de una manera tecnológica. Y tan conectados estamos que algo que se supone se surgió en Asia, pues llegó a todos los rincones del planeta, ¿no? Entonces, para mí resonó mucho esa parte, no la parte de la interconexión, sino la parte esencial que fue un temor que creo que todos teníamos ese temor de llegar a pues no sé, a tenerlo, ¿no? A infectarnos, a que nos diera, a que les diera a alguien, y el temor también a que le diera a alguien a través de nosotros. Entonces, ese constante movimiento de que algo estaba pasando también nos arropó un poco y nos volvió como hey, no papá, tú no vayas, yo voy al súper, yo te traigo tus cosas, yo te atiendo, yo te cuido, y oye, no te voy a ver porque pues te quiero proteger, ¿no? Yo lo interpreté con eso, ese movimiento que se vivió. Digo, habían personas que estaban a favor, estaban otras personas que estaban en contra, que creyeron o no creyeron, como sea, pero bueno, el sentido global, al menos, fue ese, ¿no? El que estábamos ante algo que no conocíamos, que pues se llevó a muchas personas, y para mí es ese constante movimiento, ahorita fue sobre lo que pensé, o sea, eso que marcó en nuestro planeta, tal cual, ese constante movimiento. Y que pues ahorita a la fecha pues es un afortunadamente es un triste recuerdo y pues marcó muchísimo. Entonces para mí fue como esa interpretación, me vino mucho a la mente eso es lo que yo interpreté. Me viene mucho me viene la imagen de cómo se mueve la energía, la energía, ¿no? Las ondas de información. Es como que para mí vuelvo a ir como a la raíz, ¿no? Hablan del propósito, es el movimiento, y cómo es todo el universo. Todo el universo es información, se mueve en ondas de información, y la onda que hace sube, baja, todo el tiempo. No puede subir si no baja antes. Entonces, trayéndolo a lo que tú estás mencionando, Jax, digo, comprender que los momentos de máxima crisis, como puede haber sido la cuarentena, por ejemplo, o una enfermedad grave, o una pérdida, o a mí que se me rompió la computadora ayer, con la cual hago todo. Esa es una pérdida también, ¿eh? Pero claro que son pequeñas cosas, pero a veces uno se la da como de despierto, iluminado, etcétera, y de repente te pasa algo muy mundano y se activan todos los mecanismos de temor, ¿y qué voy a hacer? Y muchas veces nos olvidamos. Y entonces digo, ¿no? Como yendo en esta montaña rusa que dice Bella, que en realidad no es más que, si tú te fijas la forma de una montaña rusa, sobre todo las subidas y bajadas, así es como se mueve la energía. Entonces esos momentos de crisis, pérdida, dolor, son absolutamente necesarios para que haya como un impulso para ascender por esa onda, para después volver a bajar, para después volver a ascender. No existe... si esa línea se vuelve plana, es la onda plana del electrocardiograma o del electroencefalograma. Vuelvo, eso es la muerte. Después pasaremos a otra realidad, pero constantemente tiene que haber movimiento. Entonces, en este tiempo donde si observamos, hay tanta crisis, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Y en el nivel personal, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como crisis espiritual, es una invitación, sería como llegar al fondo de la onda, ¿no? a la bajada, para después propulsarnos hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuanto más estancamos el movimiento, es decir, cuanto menos permitimos esas bajadas, más inhabilitamos también las subidas. Entonces más plana se vuelve, o sea, menos montaña y más valles se vuelve ese movimiento, hasta que en un momento empieza a ser una llanura.
Ese es el movimiento estancado. Y eso es la enfermedad. ¿A qué nos invita la enfermedad? ¿A qué nos invita la crisis? A atravesar, a soltar el control, a confiar, a ver aquella oscuridad que está profundamente escondida en nuestra sombra, que es ese fondo del valle al que tanto le tememos, ¿no? Esos dolores tan primarios. Y solo a través de experimentar eso que está profundamente enraizado en nuestras células, esos dolores tan primarios, nuestros ancestros, de otras vidas, todo eso está sucediendo aquí, ahora, en mi presente. Solo atravesando eso, solo llegando al valle de esa curva, es que nos podemos propulsar hacia arriba, para después volver a bajar y después volver a subir. Pero a su vez, esa onda que nosotros vemos como montaña rusa, que la vemos lineal, en realidad esa es la mente que la interpreta de esa manera. En realidad es una espiral. No es que subimos y bajamos siempre al mismo lugar. Subimos, bajamos. Hay un sentido evolutivo en el movimiento también. No vivimos en un plano 2D donde es un círculo. Ese movimiento que pareciera circular en realidad es un movimiento espiral. Si nosotros vemos cómo los planetas giran alrededor del Sol, no giran en círculo, giran en espiral, aunque nos hacen creer lo contrario. Nuestro ADN es una espiral, bueno, es una conformación de la geometría que se llama geometría sagrada del universo, es espiral. Entonces tenemos que atravesar puntos catalizadores. Hay puntos catalizadores que en general tienen que ver justamente con lo que nos incomoda y no queremos vivenciar. ¿Por qué? Porque nuestra mente juzga como negativo. Ahí la importancia de estar presentes. En el estado de presencia no hay espacio para que la mente juzgue algo en el futuro tomando como parámetro algo que sucedió en el pasado. Entonces, no quiero que algo que me pasó vuelva a suceder, o quiero que algo que me pasó vuelva a suceder. Ese es el mono, ¿no? Loco que salta de pasado a futuro. Entonces, en el estado de presencia, podemos ver claramente, de forma transparente, sin juzgar, que aquello que se nos presenta, que nuestra mente juzga como negativo, por ende como peligroso, y activa el miedo, está ahí para mostrarnos, para facilitar el movimiento, trayendo el movimiento, ¿no? Para guiarnos, para movernos, para impulsarnos siempre en un sentido evolutivo y nunca involutivo. Todo depende de la mente que lo juzgue. Por eso el estado de presencia es el único estado que habilita el movimiento. Yo ahorita pensé en algo, me vino a la mente las personas que llevan toda su vida, o sea, dentro de ese movimiento y que tenemos que ser constantes y todo, las personas que se jubilan. No sé por qué ahorita me llegó eso a la mente, pero fue así como una persona que lleva, no sé, 35 años yendo al mismo periódico y trabaja y hace su chamba y todo eso. Y pues todos lo vemos, ¿no? Por fuera es como, ya señor, pues ya que se jubile, que esté en su casa, que ya esté tranquilo, que pues ya no haga esta como rutina diaria, ¿no? De venir, se va al metro, regresa, sube, va a su casa y todo. Y justo cuando llega ese momento de su vida, ese cambio, ese movimiento, esa bajada de la montaña rusa, ¿no? O esa curva de, pues ya no vas a ir diario al trabajo, ya ahora puedes estar en tu casa, ya todo eso. Lo más contradictorio es, y lo he escuchado mucho esta frase, ¿no? No lo jubiles porque se va a morir. O sea, que deje de hacer lo que está haciendo, pues lo va a venir para abajo, ¿no? Y pasa. Y sí, tú ves a personas, a mí me tocaba verlas, que pues estaban bien, joviales, se movían, todo. De repente ya están jubilados bien, ya tienen su pensión, todo. Y ya no es lo mismo, las personas se vienen para abajo, tienen no sé si ahora sí el cuerpo les pasa la factura y de repente los ves más deteriorados que cuando hacían su rutina que todos decíamos, ya pobre señor, que la deje de hacer, ya que esté en su casa descansando. Y es lo peor que les pudo haber pasado, porque ahora empiezan enfermedades, empiezan achaques. No generalizo, pero sí es algo que he visto, ¿no? O sea, es muy contradictorio el decir, ahora viene ese cambio que les está dando, que pues uno ve por fuera y diría, pues creo que ya se lo merece, ¿no? Ya le merece estar descansado o algo así. Pero me llegó ese pensamiento que ese cambio en específico,
pues les da para abajo en lugar de darles para arriba, o les intenciona diferente. No sé, lo acabo de ver como muy contradictorio, pero no sé si acabo de decir un disparate, pero ustedes me dirán. Yo te diría algo que a mí se me hace muy importante. A mí me gustaría que la gente que escuche esto se quede muy, muy, muy claro esto. Y es en sí misma la experiencia, como decía, cuando tú te subes al RAI, como cuando tú vas al trabajo, como dice Jorge, cuando tú eliges ir al trabajo y estar por 20, 30 años en un lugar, como sea que sea, cuando tú eliges ser mamá, cuando tú eliges irte al estudio, tienes una idea, tienes desde la mente una intención y crees que con eso algo va a pasar y entonces vas a sentirte de una manera. ¿Y qué pasa? Ya cuando estás en el momento, ya la cosa no va siendo igual. Entonces ya estás esperando que termine, ¿no? O sea, estoy trabajando y ya quiero jubilarme. Ya estoy en la escuela, ya quiero titularme. Ya estás titulado y ya quieres trabajar. Ya estás trabajando y ya te quieres jubilar. O sea, es como que estás tratando de perseguir algo. ¿Y qué perseguir? Un propósito. Bueno, ahora sí, cuando yo ya logré hacer este proceso espiritual y descubra a qué vine a la vida. Ahora sí, cuando ya logre tener una relación de pareja, sane el tema de mis ancestros, mis temas emocionales, y ahora tengo una pareja y ahora sí me logre casar. O luego, ya que estás casado, ahora sí, cuando ya logre divorciarme de esta persona. Es decir, pareciera que uno está persiguiendo algo. Pareciera que uno está siguiendo, desde que vas al kinder, ya estás viendo cómo ya vas a pasar a la primaria porque tú ya quieres ser niña grande y traer tu mochila grande y poder tener ahora sí tus lapicitos independientes, ¿no? Ya estás en la primaria y resulta que tú ya quieres ser la abanderada para terminar en 6º grado. Ya estás en la primaria, ya quieres ir a la secundaria porque te quieres vestir con minifalda y tal vez te quieres ir a las fiestas con tus amigos como tus hermanos grandes. O sea, es una constante de que pareciera que lo que estás viviendo no es suficiente. Y pareciera que lo que estás viviendo está persiguiendo tarde que temprano un propósito y que si sientes que ya estás ahí haciendo lo mismo, la mente dice, ya estamos aburridos, ya estamos estancados. ¿Y ahora qué? O sea, ¿todo es nada más esto o qué? ¿No? Como platicábamos en otro capítulo con Vero. O sea, ¿qué? ¿A poco la vida solo es esto? Entonces, eso es la mente que persigue propósitos, que persigue principios y fines de algo, que persigue justificaciones de algo. Pero en esta lectura es muy evidente lo que dice. ¿Un propósito de qué? Si no hay propósito. Todos vamos a flipar y decir, ¿cómo estuvo esto? ¿Cómo que no hay propósito? O sea, debe haber un propósito. Debemos dar... No, es que no hay en sí un propósito. El propósito por sí mismo es la experiencia en el RAI, el movimiento. Y en el RAI hay subidas y bajadas. Si no, no sería un RAI. O sea, si no, no podríamos sentir la bajada si no vamos con la subida, y ni la subida si no hay la bajada. Y si no, sería algo plano, no hay nada. Otra vez, ¿no? Estamos estancados, no hay nada. Sin embargo, no es el propósito ni que subamos, que ahí podríamos pensar, solamente evolucionamos y nos vemos más felices y ascendemos y ahora sí regresamos a casa, Dios Padre. O solamente bajamos y queremos venir a la materia, crear, manifestar y tener. No, la experiencia es la subida y la bajada, el movimiento, arriba, abajo, todo. Pero ¿cuál es el propósito? Todo. No hay inicio, no hay fin, no hay alfa y omega, eso es infinito. Entonces, cuando nosotros empezamos a ponernos desde ese observador, vivimos en el presente. ¿Qué quiere decir? Ahorita estoy viviendo ¿qué? Esto. ¿Qué es esto? Esto puede llamarse arriba, esto puede llamarse abajo, no importa. Solo lo estoy viviendo y sé que es impermanente. Y al ser impermanente implica que al rato, así como estoy muy feliz en esta primaria estudiando, al rato ya voy a estar en otro lugar. Y así como estoy en el trabajo, al rato ya me van a despedir, o al rato me voy a renunciar, o al rato ahorita tengo mi computadora, al rato no la voy a tener. De ahí es donde da la invitación. Sé consciente de esto y vive el presente. ¿Por qué? Porque no se va a repetir. Entonces, esta conversación es única e irrepetible. Bueno, la pueden repetir todas las veces, ¿no? En el podcast. Sí, y
Y a mí me viene algo mientras tú hablas, Bella, ay, se me está yendo. qué difícil retenerlo. Pero la mente persigue la zanahoria, decimos acá en Argentina. No sé si allá también, en México. Bueno, aquí decimos perseguimos la zanahoria, ¿no? La mente persigue siempre un propósito lineal. Entonces voy a hacer esto, después voy a hacer esto, como bien decía Bella. ¿Por qué? Porque para la mente el instante presente, y acá me salió un verso sin esfuerzo, es la muerte. Para la mente el instante presente es la muerte, porque en el instante presente no hay pasado, no hay futuro. Y eso es la mente no creativa. Entonces, en el instante presente escapamos constantemente del instante presente para evadir esa sensación semejante a la muerte. ¿Cuánto tiempo yo me haría esta pregunta? ¿Cuánto tiempo me puedo quedar sentada en una habitación, sin hacer absolutamente nada? Sin que empiece a surgir un estado muy similar a la ansiedad o algo similar. Minutos. A medida que van pasando los minutos. ¿Por qué? Porque el instante presente me enfrenta con lo que para la mente es la muerte. Despierta miedos primarios. Después podemos ver de qué vienen esos miedos. Para cada uno tendrán disfraces distintos. Pero tiene que ver con el miedo a la muerte, a la desaparición. En el instante presente desaparece la muerte. Entonces siempre estamos hacia adelante en el tiempo lineal. Y cuando me jubile me deprimo. Y muchas personas se jubilan, se depriman y se mueren. Y pasan toda su vida esperando su jubilación para morirse en el instante. El tío de mi expareja murió 2 semanas después de jubilarse en Portugal. Trabajó toda su vida para jubilarse y se murió en su silla mecedora. Entonces, la invitación, porque para la mente esta información, esta canalización puede representar un sinsentido absoluto, de hecho lo representa, en tanto y en cuanto podamos experimentar la vida que existe en el instante presente. El instante presente está embarazado de vida, el instante presente es puro potencial. Yo, por ejemplo, cierro los ojos. Primero empiezo a sentir el movimiento de mi respiración. Me vuelvo consciente de mi respiración, movimiento. Empiezo a sentir el latido de mi corazón. Si yo estoy realmente presente, voy a empezar a conectar con mi entorno, con todo lo que hay a mi alrededor. Y va a haber información que se empiece a revelar. Y voy a ver el movimiento en el instante presente. El instante presente es vida. La única vida es el instante presente. Lo único que existe es el instante presente y por ende la única vida existe en el instante presente. Entonces, creo que es una información que la mente no va a comprender. Para la mente es muy desestabilizante que no haya un propósito. Solo se puede entender en un estado de presencia que trasciende la mente, que vive en un estado de ausencia, porque vive en un tiempo pasado y en un tiempo futuro. ¿Y qué sucede? No existen. Entonces, cuando estamos en la mente, no estamos. A diferencia de lo que la mente puede pensar, la muerte es la mente. ¿Por qué? La muerte en el sentido de que no es una realidad. Estamos habitando un espacio que no es la realidad. Entonces, la invitación que yo haría y que yo me hago constantemente a mí misma a lo largo del día, y me pongo recordatorios cada 3 horas, son 3 minutos, cada cual lo hará distinto, de presencia en el instante. Y la magia que se empieza a revelar a lo largo de mis días, simplemente con pequeños momentos de presencia en el instante, transformadora realmente, porque nos revela la magia en la que estamos inmersos en esta existencia. Entonces eso yo voy aprendiendo, porque una cosa es recibir información y otra cosa muy distinta es integrarla. Muy distinta es integrarla en el día a día, muy distinta. Yo esto lo recibí hace 12 años, recién ahora lo estoy empezando a entender. No, lo entendí siempre, a experimentar por momentos. Entonces, presencia. ¿De qué manera podemos acceder a que esta información se encarne en nosotros estando presentes?
escuchándolo desde un estado más expandido, desde el corazón, no desde la mente. La mente nunca va a entender esta información. Okay. La mente va a salir disparada, porque para la mente esta información representa la muerte. Pues los que salimos disparados ahora somos nosotros, porque hemos llegado al final de esto. Les agradecemos mucho. Bella, Vero, muchas gracias por esa interpretación tan bonita, ¿no? que tuvimos el día de hoy. Y pues yo como moraleja dejaría, pues disfruta de la hora que no va a regresar nunca. Así que eso sería todo de mi parte. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Bye. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.